Buenas tardes. En el número 33 de la revista Perífrasis publicamos un artículo que se llama Entre la memoria completa y el olvido selectivo impuesto en The Buried Giant de Kazuo Ishiguro. El artículo fue escrito por nuestro colega Juan Manuel Lacalle, que está invitado esta tarde de la Universidad de Buenos Aires. Lo primero es, pues tenemos la novela, la revista, al autor del artículo. Lo primero es darle las gracias a Juan Manuel por participar pues, de esta charla que tiene como propósito comentar el artículo que se publicó. El artículo fue muy bien recibido por los pares evaluadores y ha sido muy bien recibido en la revista. Nos alegra mucho, el tema es muy bonito. Y como que en el tema confluyen muchas cosas, la Edad Media, el neomedievalismo, el rey Arturo, pero también temas de memoria, de olvido, de cómo hacemos un poco qué mecanismos se activan cuando estamos recordando algo, cuando olvidamos algo, eso cómo funciona. Lo primero sea nada, agradecer muchísimo a Juan Manuel, buenas tardes. Y nada, ¿qué nos puedes contar? Comencemos, Juan Manuel, buenas tardes. Bueno, primero buenas tardes a todos los que estén escuchando y obviamente agradecido con Hugo, Laura, Margarita, con todo el equipo de Perífrasis por el acompañamiento desde que envié la primera versión del manuscrito. Agradezco también a los pares evaluadores por las devoluciones que enriquecieron el artículo y la verdad que un placer poder participar hoy del intercambio. Sí, pues en esta charla lo primero, yo creo que también como un ejercicio pedagógico, yo le decía a Juan Manuel, hablando hace un ratito, lo primero es como comenzar en orden antes de entrar propiamente al análisis o al comentario que él hace sobre la revista, al muy importante artículo que se hace sobre la revista, como que nos contara un poquito, en términos muy generales, qué es la materia artúrica y qué es el medievalismo, para así ir ubicando el objeto de estudio y la novela en sí misma. Entonces, no sé si quieres comentarnos, comenzar por allí. Bien, me parece sí un buen inicio. Voy primero con lo segundo, que por ahí lo puedo hacer un poco más breve y es más general, que es el medievalismo o el neomedievalismo. Bueno, ahí entramos en una discusión teórica que no nos vamos a extender ahora, pero bueno, también publiqué un artículo al respecto sobre el debate terminológico, pero vamos a decir, el neomedievalismo es trabajar con producciones de distintos ámbitos postmedievales, es decir, que transcurrieron luego de que determinemos que finalice la Edad Media, sea esto 1492 o cuando sea. Esto puede ser desde una novela, como es el caso del Gigante Enterrado, puede ser eh, uso discursivo político, económico, puede ser una historieta, una película, puede ser incluso el recreacionismo, estas ferias de combate donde se hace combate medieval y demás. Lo importante del neomedievalismo es que analiza entonces los usos, las funciones, los efectos que tiene la recuperación de ese imaginario medieval o del constructo medieval en ese nuevo objeto o en esos nuevos objetos modernos. Si bien esto ocurre, analizar estos objetos es algo producto de la modernidad desde que termina la Edad Media, hay un grupo de teóricos que coincidieron en distintos lugares en estos países hacia fines de la década de los 70 del siglo XX, que postulan este enfoque y que aborda estos objetos de una manera más sistemática. Ahí surgen publicaciones como la primera y la más reconocida es Studies in Medievalism, que sale anualmente desde 1979. Bueno, y hay todo un grupo de estudiosos, uno que es reconocido como el fundador del medievalismo es Leslie Workman, que es un historiador que funda esta revista y que también funda la Sociedad Internacional de Estudios del Medievalismo. También Paul Sumtor por el lado francés, hay gente también en Alemania, en Japón, y lo que se retoma mucho desde el ámbito latino, sobre todo, es la figura de Humberto Eco, que también tiene una serie de postulados, y es el que primero usa la palabra de neomedievalismo también, en una serie de escritos que él publica en la década de los 70 y lo reúne luego en un libro en los 80. Pero también él tenía este interés muy vinculado con la transmisión
al ambiente más diletante, o sea, con el trabajo en publicaciones en revistas culturales, en periódicos, en divulgar la Edad Media. De hecho, el propio Humberto Eco, además de ser medievalista, también ha publicado, por ejemplo, El nombre de la rosa, que es Sí, una de claro, las el novelas nombre de la históricas rosa. más reconocidas, que también fue ya a la pantalla grande. Bueno, esto como para dar un marco a lo que es el medievalismo o el neomedievalismo, eh, que es en el que yo enfoco, en el que enmarco un poco el trabajo, que ya les digo, esto da para seminarios enteros. Pero es un Sí, tema muy interesante y que tiene mucho potencial de trabajo. Incluso ver las particularidades que ese imaginario medieval va adquiriendo en distintos contextos, distintas geografías y en distintas épocas. Y cómo hay una variación del constructo diacrónico del uso de esa materia medieval. Y ahí es donde la materia artúrica, que ahora comento un poco muy brevemente de qué se trata, es súper interesante. ¿Por qué? Porque la materia artúrica ha sido reescrita, reversionada a lo largo de los años, tanto durante la Edad Media como durante toda la Edad Moderna, eh, muchísimo, es muy productiva y permite acercamientos muy diversos. O sea, hay versiones de mito artúrico, de la leyenda artúrica, muy variadas, incluso usos antagónicos del mismo universo. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la materia artúrica? Hay distintos, justamente lo particular que tiene es que no tiene un texto originario del que después se reversionan, sino que los elementos que hoy podríamos decir, bueno, ¿qué es la materia artúrica? Si yo tengo que resumirla muy brevemente, bueno, la palabra artúrica viene de Arturo, el rey Arturo. Aparecen los elementos artúricos icónicos, son los caballeros de la mesa redonda, ¿sí? Eh, Personajes como Lancelot, Ginebra, Gawain, el mago Merlín, Camelot, como el reino artúrico, por mencionar algunos personajes o elementos característicos, los principales. Ahora, lo que justamente lo que estaba diciendo es que en el origen de la materia artúrica no están todos esos elementos que hoy podríamos decir que son los principales. Eh, Tenemos textos como los de Nenio del siglo IX, versiones galesas como los Mabinogi, digo, para irnos a los primeros años los primeros siglos de la Edad Media. Y la primera versión icónica que tenemos es la de Geoffrey de Monmouth, sí. que es la historia de Regum Britannia, que es la historia de los reyes de Britania, que está fechada alrededor de 1135. Sepan que, bueno, los que no trabajan mucho con la Edad Media, ahí hay todo un tema de la multiplicación de manuscritos, la dificultad de fechar de cuándo es un texto, pero hay un consenso en que este texto, Historia de los Reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth, es de 1135. ¿Qué hace ahí? Geoffrey hace una especie de genealogía de reyes de Gran Bretaña, con todo ya aparece ahí un matiz teleológico e ideológico vinculado a los normandos, que habían invadido Inglaterra en el 1066. Hay toda una especie de genealogía o teleología que apunta a, bueno, y ahí, hasta ahí construye la historia de Gran Bretaña desde una supuesta, bueno, el exilio de Eneas después de la guerra de Troya, todo un periplo hasta que llega, bueno, Bruto a Inglaterra y funda lo que termina siendo los normandos, hace como una construcción. Ahora, todo lo que vamos a ver es que durante todos los años, ya desde todas las versiones, perdón, y todos los siglos que atraviesan hasta el día de hoy, la materia artúrica, también llamada materia de Bretaña durante la Edad Media, eh, van a hacer usos políticos, usos ideológicos Sí. de ese rey o de ese reino para su conveniencia. Y ahí hay una puja que, bueno, ya vamos a ver, pero para recuperar un poco estos elementos de qué es la materia artúrica o qué elementos tiene, bueno, este rey Arturo, que bueno, muchos por ahí tienen presente el episodio de la espada en la piedra, que es un niño que saca la espada de la piedra y que eh, por esa adjudicación divina es el rey que viene a terminar con cierta anarquía que había quedado después del reino de su padre, Uther Pendragon, en Inglaterra, para un reino próspero, una edad dorada, donde todo es perfecto y él funda justamente la mesa redonda. ¿Por qué es redonda? Porque es democrática, hay igualdad entre los caballeros. El rey Arturo es lo que se llama un primus inter pares, no está por arriba de ellos, sino que es el mejor de Primero, todos todos. iguales. Sí. eh, y,
y es construido como un rey democrático, un rey que está preocupado por los débiles, y su reinado, luego, bueno, de este primer conflicto con algunos nobles, es un reinado de paz y de prosperidad en gran parte de las versiones de la materia. Eh, pero no en todas las versiones. Ahora, si uno quiere hacer una cronología de los hitos más importantes de la materia artúrica, después de esta versión de Geoffrey de Monmouth que comentaba, 20 años después, en 1155, hay una traducción, porque esta versión es en latín, una traducción al anglo-normando, que en realidad más que traducción es una reescritura de Weiss, que es el Román de Brut, Román de Sí, Brut, que tiene, ahí aparece, por ejemplo, por primera vez el elemento de la mesa redonda, que no estaba antes. En Joffrey aparece por primera vez Merlín, que tampoco estaba antes. Es decir, esto para que vean lo que yo les comentaba de personajes o elementos que no estaban en versiones anteriores y cómo la materia se va construyendo a lo largo del tiempo. No tiene una versión original de la que después a la cual después todas remiten, sino que de repente la fuente principal de una versión es una o dos o tres o se entronca en una rama determinada. sí. Después de esta versión de Weiss están los Commands de Expedient de Troyes a fines del siglo XII, que son, ahí aparece el personaje de Lancelot, en realidad son 4 de 5 de estos textos. Aparece el personaje de Lancelot, aparece el personaje de Yvain, de Erec, Sí, es el Caballero y del León, el Caballero de la Carreta, toda esa serie de exacto, novelas. bueno, y Perceval, que después en el siglo Sí, siguiente abre todo el panorama de las versiones cristianizadas con el grial como un elemento sí, clave. sí. Sí, Sí, no, en ese contexto es que esta introducción es súper importante porque finalmente lo que hace Kazuo Ishiguro en la novela es ubicar una historia que se publica en el 2015, me corriges quizá la fecha, se publica hace 10 años, pero ubica la historia en ese contexto. Entonces ahí casi que mi primera pregunta sobre eso sería como, bueno, la historia de la novela rápidamente, un poco para ubicar la historia y el problema central de Axel y Beatriz, una pareja de ancianos que están perdiendo la memoria o que han perdido la memoria, tanto la memoria pasada, remota, como la memoria, decíamos hace un ratito, de los eventos que sucedieron hace una hora. Entonces están perfectamente como en un drama y todo ese tiempo, durante, a lo largo de toda la novela. ¿Quieres hablarnos un poco de la historia para comenzar a hablar de esta novela? sí. Bueno, así como decía que una particularidad de la materia artúrica es que estos se van agregando elementos en cada versión y que no tiene una versión originaria única y con un peso más fuerte que el resto, sino que de hecho las más fuertes son otras que ni siquiera nombré todavía, pero posteriores. Otra particularidad es que hay un vaivén entre la concepción del rey Arturo y de todo este mundo que estoy mencionando, este universo artúrico, como un mundo enteramente ficcional o pseudohistórico o histórico. De hecho, hubo excavaciones, hay discusiones al día de hoy de si Arturo fue un personaje histórico o no. ¿Entiendes? Sí, Entonces, en esa doble vertiente que uno podría ubicar muchas de las versiones, Ishiguro se ubica en la del Arturo pseudohistórico porque enmarca esta novela, El gigante enterrado, en el mundo posartúrico de pleno siglo sexto, es decir, en la época del Arturo pseudohistórico que supuestamente existió. Después hay un texto de Gildas que que fecha la batalla del Monte Badon en 516, o sea que esto sería poco después de ese tiempo, que es la batalla en la que Arturo pierde la vida. Entonces, Ishiguro nos coloca en un mundo post-artúrico y eso lo sabemos por distintas, no, hay cosas que se van revelando a medida que avanza la novela, pero hay un personaje que es Gawain, que es un caballero artúrico, que tiene una presencia como un personaje principal en la novela, que ya es un caballero anciano. Así que ahí tenemos la pauta de en qué momento nos está ubicando Ishiguro. Y él toma de todas estas versiones que yo mencionaba, una que es sobre todo como fuente, una que es Sir Gawain y el Caballero Verde, que es del siglo XIV, donde aparece todo una idea de, bueno, salió hace poco una película de David Lowery en 2021 que toma muchos elementos del manuscrito y de este paisaje hostil o desolado que lo pinta muy bien Ishiguro al comienzo de la novela, ¿no? Entonces, la novela nos ubica en ese contexto y como decía Hugo, hay una pareja de ancianos protagonistas, Axel y Beatrice, que en el mundo este en que viven en Inglaterra,
no, pareciera que hay un manto, una neblina, que impide que la gente recuerde muchas cosas. Hay una, por eso yo le ponía en el título memoria, olvido selectivo impuesto, porque es Sí, selectivo. No, no todo se olvida y hay una doble variante del olvido, que es que no puedo recordar cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo también puedo olvidar, como decía vos, lo que pasó esta mañana. O sea que tampoco puedo construir un nuevo recuerdo, una nueva memoria, una nueva historia, después de esa tabula rasa que justamente fue producto de un hechizo que, por orden de Arturo, el mago Merlín realiza, que es que el aliento maravilloso de una dragona que se llama Kerry genera este olvido. Ahora bien, como el efecto no es 100% total, hay personajes que tienen recuerdos de cosas que pasaron, y lo que va pasando, bueno, cuando Ishiguro cuenta la génesis, el germen de la novela, su idea principal, la cuestión de la materia artúrica, la cuestión de la Edad Media, no era lo primero y lo principal para él, ¿no? Eso sí. fue la forma que encontró después él para retratar esto de la mejor manera y con el mejor impacto que se le ocurrió. Ahora, para Ishiguro lo importante era, él menciona en una entrevista como tres momentos en su construcción de narrativa, ¿no? Él dice, primero, hay un pueblo que vive en una amnesia colectiva y selectiva. Si no hay un personaje que no recuerda, sino hay toda una sociedad que no recuerda. Lo segundo es este plano individual, ¿no? El plano colectivo ligado al plano individual de esta pareja de ancianos que tiene miedo de que por ir perdiendo recuerdos, cada día uno puede perder un recuerdo nuevo, entonces su amor se va a desvanecer. Y tiene miedo de perder de que su identidad, que está construida por medio de los recuerdos, se termina de perder. Y el tercer elemento es que él menciona como constitutivo de esta narrativa es que esa niebla que produce el olvido, lo que genera es una paz con una tensión latente, ¿no? No es que hay una armonía, sino que hay algo como que todo el tiempo los personajes están pensando que hay algo ominoso atrás, que detrás del recuerdo que puede venir hay algo malo, ¿no? Y entonces ahí aparece bueno, si uno se mete en la narrativa de Ishiguro, esa es una cuestión permanente en toda su narrativa, la cuestión del olvido, la nostalgia, el recuerdo, la memoria, vinculada siempre con el personaje en general en primera persona. Él trabajó mucho, sobre todo, no sé, An Artist of the Floating World, When We Were Orphans, The Remains of the Day, siempre en el marco de las dos guerras mundiales Sí. del siglo XX, ¿no? Y de repente se va, ¿no?, a la Edad Media, algo completamente diferente, pero el tema a tratar es ese que le interesa mucho, mucho a él. Sí, que es una cosa que, claro, estaba pensando mientras te escuchaba, de pronto me adelanto un poquitito, pero es un tema de unas implicaciones políticas muy bravas, ¿no? Muy complejas, porque es, bueno, ¿qué es lo que voy a recordar? Y cómo es eso del olvido selectivo impuesto, ¿no? Como hay un mecanismo, la niebla o no sé qué, que aparece en la novela, pero un mecanismo que hace que yo olvide cosas o guarde cosas o no sé qué, no sé, quizá me adelante un poquito de eso. Pero entonces mi siguiente pregunta era, en su opinión, ¿qué caracteriza el uso o la valoración que hace Ishiguro, tanto de la materia artúrica como del medievalismo? Hay algunos sea, por ejemplo, hace un rato decías, no, uno de los autores que quizás se ocupa mucho del medievalismo, lo presenta o lo desarrolla, es Humberto Eco. Si uno quisiera, por ejemplo, comparar em, el neomedievalismo de Eco con el neomedievalismo de Ishiguro, ¿cómo funciona? O con otros neomedievalismos, ¿cuáles serían como los rasgos distintivos del neomedievalismo, perdón, en esta novela? Bien, lo principal es que, como decía recién, y igual me quedó lo primero que dijiste, que me daba muchas ganas de meterme en ese tema, pero si querés lo dejamos para después, que lo de Sí, no, sí, las implicancias políticas, que es súper interesante eso. claro, Pero bueno, vamos un poquito a esto de las características de medievalismo en Ishiguro, que bueno, como decía recién, no es lo originario de la novela, sino que esto después se da en cuenta, dice él ¿por qué va a la Edad Media? Dice, bueno, él había pensado en muchos
contextos para situar estas líneas narrativas que yo comentaba recién, eh, distintos contextos, habla de Kosovo, bueno, esto está en las entrevistas Sí, de él, la parte y demás. Pero él lo que siente es que estaba todo muy cerca, muy cercano, y que no le iba a permitir como despegarse del conflicto para tratarlo de manera más universal, quería universalizar el problema. Entonces, él encuentra en el marco medieval, sobre todo pensamos en los inicios de la Edad Media, porque hay toda una discusión de la Edad Media, que hay muchos postulados teóricos que hablan de la alteridad con respecto al presente y cómo la Edad Media, incluso para muchas cuestiones, es como nuestro polo opuesto, más aún que la Edad Antigua. sí. Por distintas cuestiones que, bueno, no quiero ampliar ahora, pero está esa idea de que la Edad Media como un tiempo mítico, como maravilloso, como lo más lejano y lo más cercano a nosotros. Entonces él encuentra entonces, que en el marco este además mítico artúrico, con esto que decía yo antes, de que hay una tensión entre si es un personaje histórico o si es ficcional, que le permite jugar con esto eh, de la memoria en ese plano muy bien. Entonces encuentra en ese marco un lugar que le sirve para problematizar esto de la memoria, eh, el que el conflicto, en realidad, si queremos decir cuál es el conflicto central de la novela o para la ocupación de Ishiguro, era si hay que recordar todo o si es mejor no recordar todo. Y ahí aparecen cuestiones que, digamos, acá, por ejemplo, en Argentina se discutió y se sigue discutiendo al día de hoy cuando cambian las facciones políticas, las cuestiones de memoria, verdad y justicia, con relación con las dictaduras militares. Eh, Claro, es que ese es el punto al que yo quería llegar hace un ratito incluso. Claro, comenzar a hilar cómo es que una novela de Ishiguro a través del medievalismo nos plantea unos temas que, por ejemplo, en Argentina o en Colombia mismo, tenemos aquí al lado, estoy viendo por la ventana el Centro Memoria, se llama, ¿qué vamos a hacer con el conflicto, con la historia del conflicto, con la historia de las dictaduras, con las víctimas, con los desaparecidos? ¿Cómo es que una novela de estas nos obliga a repensar esos procesos? Ahí era donde yo quería que llegáramos. ¿Quieres ampliarlo, por favor? Sí, sí, totalmente. Bueno, hay otra novelita muy corta que es muy interesante sobre eso, que es El monstruo de la memoria, Saril, que también lo trabaja desde lo más obvio, que son los campos de concentración y las visitas a esos campos hoy en día del Holocausto. Pero bueno, sí, a ver, la novela, bueno, digo, para retomar esto, pero que es importante, me parece que sale en 2015, digamos, la versión está, ya que estamos la versión en inglés, y bueno, después Sí, la mostraba recién Hugo, la traducción al español es inmediata en 2016, y sí, pensemos también que en el 2017 Ishiguro obtiene el Premio Nobel de Literatura, y dos de las novelas que había tenido, una que ya da nombre, que es esta, The Remains of the Day, sí, una película del 93, ya bueno, había tenido el premio Booker en el 89 con este libro, actuaba Tony Hawkins, bueno, muy conocida. Hay otra película que es Never Let Me Go en 2010, o sea que era un autor que ya tenía como cierto reconocimiento, y aprovecho para comentar que el The Very Giant, la que anda enterrado, tiene proyectada una película para 2028 en stop motion que va a ser sí. dirigida por Guillermo del Toro. Ese proyecto ya está ocurriendo. Ahora bien, 2015, 2016, ese contexto, bueno, no me voy a meter en un tema que seguramente ustedes sepan muchísimo más, pero está el Juan Manuel Santos, recibe Premio Nobel. premio Nobel de la Paz por el Claro. conflicto, por la finalización del conflicto entre el gobierno y la FARC, que llevaba como 5 décadas. El mismo año, en Estados Unidos, es electo Donald Trump, y entre las promesas de campaña, una de las más fuertes era retomar la construcción de un muro en la frontera con México y restricciones con la inmigración. Hay una situación en Europa muy fuerte con el tema de la inmigración de gente, de migrantes que quedaban varados, sobre todo de Medio Oriente y de africanos. Bueno, en Argentina también cambia el gobierno, pero en el 2017 en la sociedad catalana también es reprimida por el referéndum independentista. Digo, son todas cuestiones que están muy vinculadas con la novela y con la problemática de la memoria, que no solo la memoria, sino la memoria y la tensión entre distintos tipos de sociedades. Y yo me acordaba también, digo, hablamos de las cuestiones de dictaduras latinoamericanas, pero también me acordaba, pensando para hoy, en la ilusión pandémica de paz. No sé si la vivieron igual todos los que están Sí, escuchando, cada uno en su lugar, pero hubo como un momento en la pandemia donde parecía que el mundo iba a cambiar y que iba a haber un mundo de solidaridad, de armonía. Ahora, de repente hubo una amnesia colectiva y inmediatamente la vacuna era sálvese quien pueda.
guerra Ucrania-Rusia, conflicto en Gaza y en Medio Oriente de nuevo, y el mundo volvió a ser igual o peor que antes. Entonces digo, esta tensión que aparece, bueno, en la novela entre recordar todo o olvidar todo como dos polos extremos y decir, bueno, ¿cómo hacer para reconciliarse con un hecho traumático del pasado y poder convivir con ese otro que te causó además un daño de repente y seguir adelante con una paz, pero que no sea una paz impuesta, porque a lo que seguro que la conclusión que sin duda arriba la novela es que si hay una paz impuesta, no, a la larga no va a funcionar. Eso es el conflicto que se desata, ¿no? Entonces, también lo interesante acá es que el rey Arturo, que yo comentaba antes, que es un personaje idílico, perfecto, bueno, reinado de paz, los años de Kennedy asociado, como la era dorada también, o sea, muchos gobernantes que se quieren asociar al rey Arturo porque es un rey justo, y de repente acá no tanto, no es tan modélico, sino que el reino que queda después de él tiene un montón de secuelas propias de la mentira, de querer, porque acá ¿qué es lo que pasa? Esta niebla, digo, no es que quiera spoilear como toda la novela, ¿no? Pero es como el germen narrativo, es lo que estoy diciendo. El núcleo. Básicamente, el objetivo era porque este Arturo histórico, que es britano, en la matanza de sajones, para mantener la paz posteriormente, lo que hace es decir, bueno, manto de olvido, entonces armonía, porque los sajones siguen existiendo. Ahora, después, para evitar, digamos, la venganza, ahora lo que se muestra en la novela es que, digo, uno puede traspolar esta situación a cualquier otro evento similar que se le ocurra, como varios que estuvimos nombrando, o otros que se les puedan ocurrir. Pero el conflicto es un poco ese, bueno, uno puede hablar también incluso de la psicología, desde estudios fenomenológicos y demás, la cuestión del olvido, el recuerdo, la memoria, o estos episodios bueno, qué es lo más sanador y quién hace uso por una cuestión de poder de esa memoria o de esa selección de la memoria, que históricamente va mutando todo el tiempo. O sea, está visto evidentemente que nada es definitivo, que puede haber un cambio, o lo estamos viviendo ahora en Argentina, esta cuestión de que uno pensaba que había cosas resueltas que sin embargo no están resueltas. Entonces la tabula rasa, como plantea la novela, o el recuerdo va mutando históricamente todo el tiempo. Sí, hay una cosa que también que acabas de decir, que a veces los momentos en los que resurge la materia artúrica y el neomedievalismo son momentos coyunturales políticamente así muy, muy claros. Hace un par de años, de semestres, yo estuve dando una clase sobre materia artúrica y recuerdo que algún estudiante hizo una presentación sobre cómo en un momento los Kennedy, la aparición de la familia Kennedy, estaba perfectamente asociada con las películas sobre el rey Arturo, la manera de presentar una corte, un país que nos va a salvar a todos. Y tiene una función específica. Y claro, cuando tú dices, novela se publica en el 2015, en el 16 se hacen plebiscitos en Colombia, se hacen acuerdos de paz, se gana un premio Nobel acá, comienzan como a entrar en juego usos políticos de la memoria, ¿no? De eso, de vamos a olvidarlo todo, acá no ha pasado nada, o no, no podemos olvidar, tenemos que tener muy presente todo lo que ha pasado. Entonces, cómo hacer para tramitar esos olvidos, que es como uno de los grandes problemas que presenta la novela y que se desarrollan en tu artículo. Una pregunta, una pregunta no, en la novela aparecen dos caballeros, que Vistani y Gawain. Cada uno, claro, vienen de la materia artúrica, pero tienen unas funciones ahí específicas. ¿Quieres hablarnos un momento de esta aparición, de esta presencia de dos caballeros? Uno que vive anciano, ya lo habías mencionado, Gawain, que vive anciano, que vive en el pasado, que cree que no podemos separarnos del pasado, y el otro que está diciendo, no, no, mire, hay que separarse de eso, vámonos para adelante. ¿Quieres hablar un ratito de eso, por favor? Sí, y si me permitís, puedo hacer un comentario antes del otro que decías de los momentos clave porque hay un ejemplo que es muy interesante de esto que decías de los años Kennedy y demás. Una de las versiones más, de los compendios más totalizables de la materia, que es del siglo XV de Thomas Mallory, es durante la Sí. Guerra de las Dos Rosas. Tiene toda una intención ahí de remarcar, de poner el énfasis en el conflicto interno entre
Gawain y Lancelot. Lo mismo durante la Guerra Fría, hay una película que también toma eso. Y digo, como ejemplo paradigmático me parece interesante recordar, porque además todo lo de alguna manera lo de Kennedy sale de ahí, que es la versión de T.H. White, de Terence White, al día de hoy es la última, si se quiere, versión más influyente o el compendio totalizador más importante, que es de mediados del siglo XX, es una tetralogía, que la escribe White, o sea, es muy interesante porque él la escribe durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente exiliado, se va porque estaba muy abrumado por la guerra que estaba sucediendo, él se va a Sí, Irlanda como a una granja de unos amigos a escribir eso y hay toda una serie de cartas muy interesantes de él con distintos colegas donde uno ve lo mal que le estaba pasando y la crítica que hace al momento de guerra y cómo él canaliza todo eso en la materia artúrica es súper interesante. Bueno, del libro primero de eso, de ahí sale la película de Disney del 63, de ahí sale el musical Camelot de Alan J. Lerner y la sí. película posterior que sale de ese musical del 67 y de ahí se toma lo de los años Kennedy de esa versión. Es una versión totalmente en contra de lo belicoso, de ahí surge este Arturo más vinculado con el derecho, no tan guerrero, y también hay un aspecto muy patético en todo el final de esa versión. La cuestión de aprendizaje con los animales y la crítica a los seres humanos en general, como que no pueden convivir en armonía. Y también tiene un matiz igual, ojo, porque ese matiz de White también tiene toda una crítica a los irlandeses, donde aparece esta cuestión política que es el germen de la materia artúrica, que es quién se la apropia, si es una materia francesa, si es inglesa en cuanto a Gran Bretaña, o si es inglesa de córnicos, escoceses, galeses, irlandeses. Y Sí. ahí aparece una tensión de esto que yo mencionaba, del Arturo pseudohistórico, que lo reivindican más los pueblos como los galeses, frente al Arturo ficcional, que busca un Arturo que unifica todo y que se come a los pueblos y a los independentismos. Entonces, ahí White está más del lado del Arturo imperialista, también del lado de Tennyson del siglo XIX. Y todo esto tiene un correlato muy interesante en una historieta que salió entre 2018 y 2022 que se llama Once and Future, jugando con el de Once and Future King, que es el Sí, nombre de la tetralogía de White, que lo que hace es ir al meollo y a lo más crudo de la funcionalidad de los personajes. Es decir, bueno, ¿qué hace que un personaje, qué hace que un personaje sea un Arturo, o un Merlin, o un Perceval? Entonces, así muy, muy breve, el puntapié de la trama es que un grupo de nacionalistas ingleses hoy en día quieren revivir a Arturo porque están en contra de toda esta mezcolanza que hay identitaria. Para Arturo, cuando revive, lo primero que hace es matarlo, justamente porque ellos eran anglosajones y el Arturo que revive es el Arturo britano. Entonces, sí. bueno, es súper interesante cómo manejan la cuestión bueno, toda la materia literaria en general inglesa y específicamente artúrica, pero sobre todo cómo trabajan, que un personaje en el presente, puede ser yo, ustedes, cualquiera, podría ser un Lancelot, una Ginebra, un Perceval, si cumple con las características de ese personaje, si hace lo que ese personaje tiene que hacer, si yo nací medio naif, entonces puede ser un Perceval y así. Entonces uno va viendo cómo hay distintos personajes que ocupan distintos roles y, por ejemplo, digo esto como ejemplo para cerrar, aparecen 4 Arturos distintos que muestran estos usos muy variados de la materia. Hay un Arturo que es este que revive, que es el Arturo histórico, vinculado con los galeses. Después hay un Arturo imperialista. Sí. Aparece otro Arturo que está vinculado con esto que decía yo, en el siglo XIX, con Tennyson. Otro Arturo más vinculado con la materia francesa, y hay una cuarta, que es un personaje que al principio de esta serie de 30 fascículos es la novia del protagonista, que además es una historiadora del arte. Ella termina encarnando el último Arturo, que es una mujer. Entonces, digo, entra en juego mucho con la discusión de hoy en día y con la cuestión de género. Bueno, entonces hay todo un cuestionamiento y una puesta en escena eh, bien cruda de o más directa de esta discusión de los diferentes usos del rey Arturo. Ahora, eso como un ejemplo de lo que comentabas, pero yendo ahora a la pregunta, la última, la de los dos caballeros, si se quiere, en realidad uno es Gawain que comentaba, que justamente, por eso es interesante que lo retoman, porque es el personaje, es el sobrino de Arturo, pero en Sí. el relato de White es uno de los irlandeses, que son caracterizados como brutos, violentos, y son los que producen, junto con Mordred, la caída del reino artúrico para ciertas versiones. Entonces este personaje de Gawain es un personaje que fue muy cuestionado y también muy alabado por la materia artúrica a lo largo del tiempo.
Y se presenta en contraposición a un personaje, bueno, él es un britano en la versión de Ishiguro, y se presenta como oposición a Wistan, que sería un guerrero sajón más vinculado con, por ejemplo, la figura de Beowulf, de, Sí, del guerrero antiguo. Entonces, en esa tensión, Gawain es el protector de la dragona, él cuida por el olvido. Ahora, justamente está construido desde un lugar se menciona como un anciano loco por parte de otras personas. Él va dando vueltas por ahí, como le pasaba en el texto de Sir Gawain y el Caballero Verde. Él sigue dando vueltas, pero no terminamos de ver al principio si es un personaje que está cuerdo en sus cabales o no, ya sea por anciano, sea eh, por por el efecto del tiempo, ya no es tan fidedigna su aporte. Y hay un momento que la novela está estructurada en una serie de capítulos, pero hay dos momentos que tienen título, que son la primera y la segunda ensoñación de Gawain, donde sí, este personaje les dialoga con su caballo, que se llama Horace, pero en realidad está hablándole a los lectores, está hablando de la historia, y se está justificando, y uno empieza a ver que él siente culpa por algo que pasó en el pasado, y él es como muy fiel a su tío y a su rey, a futuro, y él es el guardián del olvido, pero al mismo tiempo se empieza a cuestionar, y el contacto con esos otros dos personajes, con los ancianos y con los sajones, empieza a hacer que se cuestione algunas cosas de esta especie de obediencia de vida, si se quieren, que tenía con el rey. Pero ese es guardián del olvido y él sabe lo que pasó. Y algo un poco como mecanismo si quiere autodefensa, pareciera que se lo tapa un poco. Pero eso empieza a sí. surgir en sus ensoñaciones de manera, donde aparecen unas viudas que lo hostigan. Porque claro, en la matanza incluyeron hasta niños también, eso va apareciendo conforme avanza la novela. Y uno de la pareja de ancianos, Axel, también había participado de todos esos eventos, no lo recordaba, y es parte de lo que aparece, de lo que empieza a aparecer en todo el periplo, que en realidad, digamos, la trama es Axel y Beatriz, estos dos ancianos, en busca de su hijo, que no sabe, evidentemente no saben bien dónde está, pero tienen que ir al este a buscarlo. Y ahí se cruzan con Gawain, se cruzan con Edwin y con Winston, que son dos Sí. sajones, con britanos que están ahí, que siguen actuando de manera hostil con los sajones, no es que eso, que el olvido dejó la paz absoluta. Pero entonces estos dos personajes que aparecen como en tensión son personajes que tienen una memoria distinta a, por ejemplo, la pareja de ancianos, porque ellos sí recuerdan lo que pasó. Uno, britano, que está protegiendo el olvido porque siente que realmente es lo mejor para la paz, y el otro, el sajón, Wistan, que lo que quiere es matar a la dragona para que vuelva el recuerdo. Ahora bien, él no quiere que la memoria completa sea una convivencia pacífica. Esa es la otra cara del problema. Él quiere la memoria completa para la venganza. De hecho, cuando al final es como que le pasa la posta, le da como su misión a Edwin, que es otro sajón, y le dice, bueno, vos sos el encargado ahora de que la venganza se lleve a cabo. Eh, y lo que se muestra es eso, entonces, que la consecuencia de generar un olvido impuesto es que va a ser peor lo que suceda después. Claro, la memoria se convierte en una forma de mantener a raya las cosas y siempre estar listo para la venganza. No es ni siquiera para procesar cosas, para entender procesos, sino básicamente para la venganza. Hay una parte en el artículo en donde tú hablas del afán de neutralidad y ambivalencia de Ishiguro. Eso, cómo se lee eso? ¿Eso qué implicaciones tiene? Esa es El mi afán de lectura, Ishiguro. sí, mi lectura de que él no resuelve este problema que estamos planteando Claro, al cierre de la novela. Él plantea el problema, plantea que hay o sea, el problema, tanto un extremo como el otro, son problemáticos, pero no es que resuelve la situación ni en el plano colectivo ni en el plano más individual, porque son dos planos que conviven. Yo decía, bueno, la paz y el amor, ¿no? La pareja de ancianos que quiere recuperar ese amor y así como, bueno, lo de la parte colectiva un poco la fui mencionando, pero en el plano más individual de la pareja, lo que va sucediendo es que a medida que vuelven a recordar lo que había pasado, aparecen
un engaño amoroso y las cuestiones que hacen eh, que al final la pareja se separe, o sea, no termine junta, y que el hijo que supuestamente buscaban además no estaba con vida ya. Entonces, yo esa ambivalencia o ambigüedad es algo que aparece en muchas de las novelas de Ishiguro que mencioné antes, en todas diría. Personajes que, bueno, por ejemplo, en un artista del mundo flotante, el protagonista es un artista que se compromete políticamente durante la Segunda Guerra Mundial y después de cuando termina la Segunda Guerra, lo que aparece como un tratamiento muy negativo de todos esos personajes que habían colaborado con el nacionalismo que había llevado a mucha gente a morir, a jóvenes a morir en la guerra. Aparece esa visión. Entonces, claro, lo particular es que al ser el protagonista en primera persona y que nos cuenta todo, este mismo artista, nos muestra a él dialogando con sus hijas, con su nieto, con sus yernos, con otros colegas, y uno ve la palabra a través de otros, pero con su propia reflexión, entonces es medio engañoso, porque eso es un narrador no confiable en algún punto. Entonces aparece todo Sí. el tiempo esa ambigüedad, o en When We Were Orphans, que también es un detective que quiere saber qué pasó con sus padres, entonces de Inglaterra viaja a Shanghái, quiere saber qué pasó durante el opio y demás, y cómo, en dónde están o qué les pasó. Y también hay todo el tiempo con el pasado y con el recuerdo una visión ambivalente porque es como una búsqueda constante, pero que no puede no ser nostálgica, no puede sino ser nostálgica y no puede sino traer dolor y problemas. Ahora, evidentemente el recuerdo es lo que Ishiguro pregona. Ahora, la pregunta es cómo, mediante ese recuerdo, lograr, en este caso, conflicto entre dos grupos, entre dos sociedades, cómo lograr esa paz fictiva. Pero lo que sucede Sí, con la novela, a mi entender, es que no lo resuelve, deja sí. planteado el problema. Sí, una cosa como parte de esa no resolución, que es otro asunto que también tú destacas en la novela y que leyéndola uno se da cuenta muchísimo, es no hay fechas en la novela. No, No, o sea, es todo completamente indiferenciado y, o sea, no hay nada situado. Y de hecho, a veces lo que pasa es que el narrador de la novela, hay una cosa que comentaba hace un ratito, hace unos gestos para el lector, que es como si, no sé, están Axel y Beatriz caminando por alguna zona. Y en medio de esa ausencia de fechas dice, y esto parecía una de esas haciendas británicas en donde no sé qué, y uno queda así como lector y dice, ¿qué, ese que se metió ahí a decir, a hacerme esa aclaración histórica, quién es? Sobre todo teniendo en cuenta lo primero, no hay fechas, nunca se va a definir de qué época estamos hablando, y es el lector quien, al traer a Arturo, a Gawain, a los personajes, a los caballeros, dice, esto debe ser de tal momento o corresponde a tal época. Eso hace parte también de la estrategia narrativa de cómo es que vamos a hacer, qué vamos a hacer con la memoria y tal, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo al comienzo, una serie de observaciones, siempre en el ámbito de la inseguridad, ¿no? Porque están siempre matizados por un perhaps, eh, una no determinación de ciertos aspectos, pero una búsqueda de conectar al lector con el presente en cuanto al escenario, al paisaje y demás, y presentar ese pasado que si no está fechado específicamente, sino que los elementos que vamos teniendo de, para, para, mm, para asociarlo a una fecha determinada son estos, como por ejemplo la aparición de un personaje conocido o ciertos elementos medievales concretos. Ahora, otra cuestión que se distancia un poco de otras novelas de Ishiguro, pero que permanece, pero más ambigua, es el narrador, justamente. El narrador, sí, el comienzo, se difumina un poco a lo largo de toda la novela y vuelve hacia el final. Y se revela un narrador de nuevo en primera persona, pero muy opaco, que es justamente la muerte, podríamos decir, Caronte, una especie de figura que sí. termina sentado en un árbol sabiendo que va a tener una tarea por delante muy grande una vez que muere la dragona. ¿Por qué? Porque van a empezar las venganzas y contravenganzas y la belicosidad y, y es un narrador, sí, que no tiene mucha entidad, justamente. O sea, en eso se distancia Ishiguro de otras novelas, pero que sí nos da ese marco medieval más indeterminado, podríamos decir, eh, pero que está relacionado con muchas otras novelas históricas cuyo germen es similar en el sentido de que es
estoy en un paisaje o en una situación que me conecta con el pasado, entonces revivo el pasado a través de ese presente, de esa imagen. Por ejemplo, hay un montón, pero se me viene ahora a la cabeza La Tierra Fértil de Paloma Díaz Más, donde esa Sí, primera escena, de hecho el germen de la novela es ella en un pueblo donde se imagina lo que pasó en el pasado, porque estaría todavía con sí, urbanizado como la Edad Media y le permite conectarse por la naturaleza con ese pasado y problematizar el pasado o desidealizar el presente también por medio de la imaginación de lo que sucedía ahí. Entonces, la conexión de lo que perduró del pasado en la geografía o en elementos del presente concretos, por ahí es lo que le permite a veces a un autor de novela histórica conectarnos a nosotros como lectores con ese pasado tan lejano. sí, hay una cosa, escuchándote esa referencia a Paloma Díaz Más, estaba yo recordando, era en Chrétien de Troyes, esto es un paréntesis, creo que es en El Caballero de León, Chrétien llega se enfrenta a un gigante y llega a un castillo en donde encuentra a unas hilanderas. Es una novela de 1280, quizá tú me puedes definir más la fecha, y llega de unas hilanderas y la descripción que hace de las hilanderas, uno casi que de 1280 casi que uno podría leerla hoy en Bangladesh, hoy en la India, hoy en uno de estos países que son, en donde la maquila fundamentalmente son mujeres encerradas en espacios pequeños, completamente oscuras, tejiendo una ropa que el mismo personaje de esa novela de Chrétien de Troyes dice, tejiendo una ropa que nosotros nunca podremos usar, ¿sí? Haciendo unos lujos que nosotras nunca, y eso, como que esa mirada, de esa forma en que la Edad Media me sirve para mirar el presente, pero también que cuando yo leo novelas medievales, como esta de Chrétien de Troyes, también ella misma me está hablando de cosas que yo digo, hijo, ¿cuánto llevamos en esta lógica de producción, explotación de mujeres, espacios encerrados? No sé si recuerdas la escena, que es una escena Sí, impresionante. sí, el Ibén, Caballero del León, que es de fines del siglo XII de Cretien, pero estaba acordándome una escena, ya que lo mencioné, de White, el libro de... Sí, Bueno, hay un momento que es fabuloso para lo que acabas de decir, que es que están Lancelot y Ginebra juntos, mirando a través de una ventana, como en una situación como ya donde ya se descubre su adulterio y es como que, bueno, van a tener que renunciar a su amor y demás. Pero esa escena, esa mirada de ellos a través de la ventana, empieza a ser toda una descripción de lo que era la Edad Media y de conectarla con el presente, que es súper interesante, y donde además empieza a aparecer toda una cronología donde hay además como un meta, donde el propio White se pone en esa cronología en un momento, pero sí, de, de- y de reflexión de los personajes, donde se empieza a mezclar el personaje con la realidad, que es muy interesante. Que sí, a ver, hay cuestiones universales, por ejemplo, del amor, o sea, que a veces eso, trabajarlas en un escenario supuestamente tan distante al nuestro, puede permitir o verlos de otro lugar o ver la universalidad de ciertos problemas. Y, por ejemplo, hay otra novela que es El Unicornio, de un autor argentino que es Manuel Mujica Lainez, sí, súper interesante para todo esto porque transcurre en el siglo XII también, que venimos hablando del siglo XII, pero la particularidad es que acá la narradora del texto es un hada, que es Melusina, que es un personaje medieval, que es inmortal. Entonces nos cuenta algo que pasó en el siglo XII, que es la versión verdadera de la historia que nos contaron otros autores, porque ella la vivió, y la cuenta desde el siglo XX, desde el presente de publicación del texto. Entonces eso le permite ir y venir todo el tiempo y hacer comparaciones y críticas del presente con una visión muy romántica, en este caso del pasado, porque hay que decir que, bueno, la visión de la Edad Media tiene como toda una vertiente más oscura y toda una vertiente más romántica, ¿no? Esta se pone en la... Y lo interesante es que el objetivo de esa novela es, por ejemplo, a partir de la figura del hada, eh, que quiere, es una hada que es invisible, intangible, se enamora de un mortal, de un doncel que se llama Iol, entonces pide encarnar en un cuerpo como mujer para poder estar con el doncel, y lo que pasa es que le dan un cuerpo de un hombre. Entonces, empieza a aparecer un montón de escenas homoeróticas en la novela,
se problematizan un montón de cuestiones desde lo maravilloso, desde este juego, que hay todo un vaivén y un ida y vuelta del presente y donde aparece un montón de cuestiones que uno pensaría que en la Edad Media no se te podían trabajar o que no eran, y sin embargo uno ve un montón de cuestiones más modernas en la Edad Media que en el presente. Sí, Hay otro texto también, el Roman de Silence, que tiene una versión que es The Story of Silence, de hace un par de años, que también trabaja la cuestión de eh, el travestismo o una nacida mujer que se convierte en un caballero y que aparece en toda una serie de problemáticas, que eso en el texto medieval originalmente es porque como las parejas de dos hermanas se mataron a muerte por la herencia, un rey dictamina que lo mejor es que las mujeres no hereden nunca más. Entonces los padres de Silencio, que es la protagonista de Román, lo que hacen es disfrazarla y criarla como un varón. Entonces sí. eso despierta un montón de cuestiones que, claro, para un autor del presente, en este caso transgénero, le vinieron muy bien para trabajar un montón de cuestiones y hacer una reescritura, que también esa novela tiene un marco artúrico porque aparece Merlín, todo, y de repente hay muchas, bueno, uno podría estar hablando días de esto, pero en todos los objetos neomedievales eh, hay siempre, y por lo menos lo que me interesa a mí ver es eso, es ver por qué se recuperan o qué revela esa recuperación y los efectos que tiene, retomar una narrativa o un episodio histórico o lo que sea de la Edad Media, un pensamiento, un elemento, en determinada época posterior tan lejana. O sea, ¿por qué un autor, por qué Ishiguro va a la Edad Media? Porque no es lo que tiene más a mano, evidentemente. Pero Sí, bueno, hay un montón de razones que lo llevan a esto de que yo decía que aparecen muchos autores del tiempo más lejano y más cercano a nosotros. Bueno, eh, en fin. sí, que hay una cosa también de acá estaba yo teniendo los peligros del olvido, la inestabilidad, algo que tú dices, los peligros del olvido, la inestabilidad sociopolítica asociada con la novela, ese tipo de cosas que son bien, bien bonitas, ¿no? Que aparecen ahí también relacionadas en la novela. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Sí. Eh, No, nada. Oigan, no, muchísimas gracias. De verdad que es muy bonito hablar de estas novelas. Es un asunto que es bien, bien interesante, que merece mucho la pena, tanto el artículo que publicamos de Juan Manuel Lacalle como la novela. La novela indudablemente es eso, es un texto que nos devuelve a la Edad Media y que devolviéndonos a la Edad Media nos obliga a mirar el presente y a mirar nuestro presente y qué hacemos para tramitar ese pasado. Nada, muchísimas gracias, Juan Manuel, por el envío del artículo y nada, una invitación para leerlo. ¿Vale? no, un placer la charla. La verdad que da para seguir hablando infinitamente. Todo este tema, bueno, a mí me apasiona mucho y obviamente como recomiendo muchísimo la lectura de la novela. Perdón si hice alguna especie de spoiler, pero no, creo que no arruina para nada la lectura, que realmente se disfruta mucho y es también una puerta de ingreso para, más allá del análisis neomedieval que uno puede hacer, también es una puerta de ingreso eh, para trabajar, enseñar o ponerse en contacto con elementos de la Edad Media. En este caso, Sí, por ejemplo, el texto de Sir Gawain and the Green Knight, o la materia artúrica en general, o distintos aspectos de la Edad Media que tienen una presencia en la novela. Así que me parece que tiene como muchas aristas para verla y repito, se disfruta mucho la lectura, así que ojalá que la charla haya servido para estimular, aunque sea que sí, alguien vaya a claro, buscar el libro. sí, para mirar desde el presente, mirar a través de estas novelas, mirar el pasado, pero también leyendo ese tipo de novelas, es que tengo acá el de Sir Thomas Malory, cuando uno lee el final de la muerte de Arturo, es muy impresionante, es de una novela de, yo no sé, 1499, 500 tal vez, ese año. 1985, ese. 485 exactamente. Y a veces hay unos momentos de actualidad de esa novela que me dice, wow, esto es muy impresionante, es muy bueno, es muy, muy bonito. Nada, Juan Manuel, muchísimas gracias. Bueno, un placer, Hugo. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando o escuchen en el futuro también Listo. este intercambio. Un placer. Ok, gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao.